Muy buenos días a todos, gracias por conectarse. Hoy día vamos a hablar sobre un artículo que les mandé del New England Journal of Medicine, que yo me imagino que ustedes, al igual que yo, todos los miércoles están esperando esta revista tan buena que ha contribuido tanto en la medicina. No estarán esperando la revista Cara, ¿no es cierto? Chuta, no me está resultando compartir. Ya, no, ya caché. ¿Ahí lo ven? Sí, perfecto. Ya. Entonces, este artículo trata sobre la inhibición selectiva del canal sodio-dependiente 1.8 con esta droga nueva que es BX548 para dolor agudo. Bueno, la portada del artículo. Antes que nada, quiero agradecer, no sé si van manejando o están viendo, pero a Calamardo. No a Calamardo realmente, porque Calamardo de Bob Esponja es un pulpo, en realidad. No es un calamar. Yo al que realmente quiero agradecer es al calamar gigante. ¿Por qué? Porque con su axón se han podido hacer los estudios electrofisiológicos que nos han llevado a hoy en día tener, bueno, todas las drogas que tenemos y han contribuido mucho en la investigación. Y este calamar gigante, que también se llama Humboldt squid, o es la jibia chilena, habita en nuestro océano Pacífico, en los territorios de la corriente de Humboldt. Es un cefalópodo invertebrado que la hembra puede llegar a medir 13 metros y el macho 10 metros. Y aquí lo vemos a la derecha en una ilustración del libro 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, donde ahí ven que está peleando con los marineros, devorándoselos. Y para continuar, quiero hablar de una familia, una superfamilia. Y no es la familia Ingalls que puse aquí en la pantalla, sino que es la superfamilia de canales iónicos. Esta superfamilia incluye, bueno, todos los canales iónicos que son sensibles a voltaje, que están los de sodio, obviamente, que son los que vamos a hablar hoy día, los canales de calcio, los canales de potasio y los canales de cloruro. Y todos estos son proteínas transmembrana, bueno, que finalmente son receptores también. Los canales de sodio tienen una estructura similar. Bueno, esto es el canal de sodio, que tiene 4 dominios transmembrana, tiene un poro, tiene una zona de inactivación, y bueno, un lado intracelular y un lado extracelular. Tiene también zonas que son sensibles al voltaje. Bueno, se han aislado 10 isoformas de canales de sodio, del 1 al 10. El canal de sodio contribuye en muchas células excitables, ya sea neuronas o también células cardíacas. La subunidad alfa es la que da la selectividad y el voltaje, y las subunidades beta modulan principalmente. Este canal de sodio yo diría que es heterocurioso, ¿ya? Porque si bien su principal permeabilidad es al sodio, igual tiene un 7 a 10% de permeabilidad al potasio, o sea, hay iones que ellos no pueden detectar que sea realmente sodio, ¿ya? Bueno, y el canal de sodio existe al menos en 3 estados, que es el estado cerrado de reposo. Después el canal se activa, empieza el flujo de iones, bueno, ocurre el potencial de acción, luego el canal se inactiva y después hay un periodo que está en periodo refractario, ¿ya? Hay algunos que hablan de 4 estados, o sea, bueno, el primer los estados son abierto, cerrado, inactivado, pero hay
un cuarto estado que sería como el abierto, en el cual ya no pasan más iones por el gradiente electroquímico, pero el canal todavía no se ha cerrado. En realidad yo creo que esto es tan rápido que no sé si vale la pena tener el cuarto estado, pero cuando están inactivados no es capaz de generar potencial de acción. Bueno, y aquí quiero que nos tomemos un minuto para ver yo sé que quizás todavía no le ven la relación, pero Homero Simpson en la temporada 2 de Los Simpson, motivado por Lisa, su hija, van a un restaurante japonés a probar cosas nuevas, porque la hija le había dicho que por qué no probaba cosas nuevas. Entonces pide un pez globo. Veneno aquí, veneno allá. Concéntrate. Concéntrate. ¡Quiero mi fugu! Deliciosamente exquisito. Hermoso idioma, ¿verdad, Max? ¡Oh, señor! ¿No pruebe otro bocado? Oh, ya no podría. Señor Simpson, le seré franco. Tenemos razones para creer que usted ha comido veneno. ¡Veneno! ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Díganmelo, díganmelo rápido. No se alarme. Hay un mapa al hospital al reverso del menú. Prueba algo nuevo, Homero. No te hará daño, Homero. Las chuletas de cerdo no hacen daño. Su esposa está de acuerdo en que se lo digan. No es necesario, Doc. Puedo leer a Marx como un libro. Son buenas noticias, ¿verdad? No, señor. Bueno, ahí sigue un poco con las etapas del duelo, que ya en realidad no nos interesa. Pero lo que sí me interesa hablar es de la tetrodotoxina. Esto parece trabalenguas, tres tigres. Bueno, lo tuve que ensayar para pronunciarlo. La tetrodotoxina es una toxina que está presente en el pez globo y también en otro tipo de peces, en anfibios, en varias sustancias en la naturaleza. Y la tetrodotoxina inhibe selectivamente los canales de sodio. O sea, se mantiene la permeabilidad de los canales de potasio y también de las corrientes. Hay una corriente que es la corriente L, que es la corriente de Lick, que hay una corriente permanente de fuga, en la cual esta corriente ayuda a mantener el potencial de reposo de la membrana, ¿ya? Y entonces se preserva esta corriente, ¿ya? Entonces es exclusivo para los canales de sodio. Y los clasifican en canales TTX sensibles y TTX resistentes. En realidad los resistentes son canales más lentos. Y en este grupo de los TTX resistentes es donde encontramos al canal de sodio NAV 1.8, ¿ya? Que es nuestro target de hoy. También inventaron la TTX radioactiva, entonces con esta lograron aislar como marcador específico, digamos, canales de sodio a los que le hicieron electroforesis de proteínas y todo, y después pudieron estudiar también el gen donde se codifica este canal, y las mutaciones, etc. Ahora vamos a entrar en el tema de dolor agudo. Bueno, todos sabemos que la crisis de opioides es muy importante a nivel mundial, hay países que están peor, Estados Unidos el que tiene el problema más grande aparentemente, pero Chile no se queda atrás y ya también estamos teniendo problemas con ellos. Los analgésicos se clasifican principalmente en opioides o antiinflamatorios, como que no hay muchas alternativas. Estarían ya los gabapentinoides también, pero para el dolor agudo no serían muy útiles. Y los opioides pueden generar mal uso, adicción. Y bueno, dentro de los tratamientos no opioides que inhiben selectivamente los canales de sodio está la lidocaína, que no hay una lidocaína oral, la mexilitina, que esto en realidad es un antiarrítmico, y la carbamazepina.
Los canales NaV 1.8 son un posible blanco terapéutico. Estos canales transmiten señales nociceptivas en los ganglios de la raíz dorsal. Están codificados por el gen SCN10A, en la cual pueden haber mutaciones. Y esta nueva droga, que es la BX548, inhibe selectivamente este canal, no inhibe los canales NaV 1.7, por ejemplo, que también son un posible blanco terapéutico. En esta imagen, bueno, este es un esquema, digamos, del dolor agudo inflamatorio, en el cual, digamos, por los mediadores de la inflamación, ocurre una cascada de quinasas que activa la fosforilación y hay una upregulation de canales NaV 1.7 y 1.8. Entonces, esto implica que hay una disminución del umbral para la activación de la nocicepción en esa zona. O sea, eso explica por qué cuando tenemos, por ejemplo, la mano inflamada secundaria a una herida, hay estímulos que los vamos a sentir como dolorosos, siendo que normalmente serían estímulos táctiles. Y en el dolor neuropático, al principio hay un daño en el nervio, ¿ya? Una injuria, aunque la traducción de injuria no es propiamente tal en castellano eso, porque está más bien relacionado a las cosas de abogados. ¿Ya? Bueno, y esta injuria entonces ocurre que en un primer momento hay downregulation de los receptores NaV 1.8, pero a largo plazo hay upregulation tanto en las neuronas que fueron dañadas y también en otras neuronas que están a distancia. Eso genera una descarga ectópica y aumenta la sensación periférica a nivel sistémico. Es por eso que los pacientes que tienen dolor crónico, bueno, se descompensan cuando van a pabellón, a aseos quirúrgicos, digamos que se espera que cada vez que tienen un nuevo daño van a tener aumentado el dolor, ¿ya? En relación a lo que uno esperaría que le duele a un paciente normal. Y de los estudios preclínicos de esta droga, ellos hicieron estudios patch-clamp, no dicen si en el axón de Calamardo, pero bueno. Y esta es las DRG son neuronas del ganglio dorsal, y vemos acá un potencial, cuál es el basal, que este es el gris, cómo se inhibe dosis dependiente con una concentración de 1 nanomolar de la droga en estudio y con una concentración 10 nanomolar. Y a la derecha vemos el potencial máximo, o sea, el pic del potencial de la corriente aislada. Entonces esta corriente va bajando a medida que se aumenta la concentración nanomolar de esta droga. ¿Ya? Estos son como los estudios preclínicos. En el material y método, bueno, este estudio fue auspiciado por la farmacéutica y los datos fueron recolectados por investigadores que estaban participando en otros estudios y por gente de la farmacéutica, ¿ya? El auspiciador. Bueno, mencionan que los investigadores atestiguaron por la acuciosidad e integridad de los datos y por el reporte preciso de efectos adversos. Utilizaron 2 modelos de dolor. Uno es la abdominoplastía, que es conocido por ser un modelo de dolor de tejidos blandos, y la bunionectomía, el hallux valgus, que es un modelo de dolor óseo. Bueno, la abdominoplastía, aquí era abdominoplastía sin liposucción, menor a 3 horas de duración, y que la incisión no podía sobrepasar ambas espinas ilíacas. ¿Ya? Y la bunionectomía era, bueno, la cirugía de Austin, que consiste en, bueno, le sacan, digamos, el juanete y le hacen una osteotomía en el primer metatarsiano, ¿ya? Cuando eran cirugías más complicadas, artrodesis de pie, eso no lo incluyeron. También cuando tenían cirugías previas en ese mismo pie, tampoco los incluyeron.
y los pacientes que estaban incluidos por un pie, cuando se operaron al otro pie, tampoco pudieron entrar de nuevo al estudio, ¿ya? Para que no estuvieran duplicados. La recolección de datos la hicieron entre agosto del 2021 a noviembre del 2021 para la abdominoplastía y para la bunionectomía entre julio del 2021 a enero del 2022. En varios lugares de Estados Unidos, 7 para la abdominoplastía, 9 para la bunionectomía. La abdominoplastía, bueno, recibían anestesia general y 4 horas posterior a la cirugía, cuando la paciente ya estaba lúcida, y tenía un NPRS, que es la escala de dolor, que es parecido a la escala visual de dolor, parecido al EVA, pero traslapado a números. En realidad lo que nosotros hacemos casi siempre es esta escala, ¿ya? Porque el paciente nos dice cuánto, no nos señala en una tabla como visualmente cuál es el dolor que tiene. Y la escala BRS separa el dolor en 4 estados, y el moderado y severo es, digamos, lo que las pacientes tenían que decir para poder ser ingresadas a este estudio. O sea, los que no les dolía casi nada no los ingresaban. Eso era. Tenían que tener NPRS mayor a 4 para ser ingresados al estudio. Y en los pacientes de la LUX, estos pacientes eran pacientes que se operaban con anestesia regional, pero era un bloqueo ciático popliteo más un bloqueo de mayo. El bloqueo de mayo es un bloqueo que hace el cirujano, que localmente les infiltra, y eso estaría cubriendo el territorio del safeno, que es del pie, digamos. No los operaban con anestesia raquídea, ¿ya? Y ocupaban sedación en la cirugía. El bloqueo del ciático popliteo lo hacían con ropivacaína, y al día siguiente los iban siguiendo, y 9 horas posterior a la desaparición del bloqueo, veían si los podían enrolar, si es que tenían un NPRS mayor a 4. ¿Ya? Criterios de exclusión, bueno, pacientes con dolor crónico que estuvieran utilizando opioides o antiinflamatorios de larga data que no los pudieran suspender al menos 48 horas antes de la cirugía o 5 vidas medias. Pacientes ASA3, pacientes con antecedentes de arritmia, también apnea del sueño que utilizaban CPAP domiciliario, pacientes que hayan participado en otros estudios en menos de un mes, que fuera una segunda abdominoplastía, por ejemplo, o que haya tenido complicaciones en el intraoperatorio. Y como ya les había mencionado, la cirugía previa al pie operado, o que se estuviera operando del segundo pie, no podía entrar nuevamente al estudio. O sea, en este gráfico se explica un poco. Bueno, caballo, parece. Como silencio esta persona. Sí, lo puedes silenciar. Ahí está. Sí. Ya bajó el monte. Ya es que me distrae mucho, pero el caballito. Bueno, y estos pacientes fueron aleatorizados a una dosis, o sea, esta nueva droga, una dosis alta, una dosis media, un grupo que no tenía la droga en estudio, sino que tenía como el tratamiento, que podríamos decir como el tratamiento estándar, que era una mezcla de hidroxicodona con paracetamol, y un cuarto grupo que fue el placebo, que no recibieron nada. De rescate podían recibir ibuprofeno, eso es lo que está aceptado. Entonces, bueno, y en el postoperatorio inmediato también podían recibir rescate de fentanilo, pero tenían que pasar, no me acuerdo cuántas horas para ser considerados en el estudio, ¿ya? Y en el grupo de ALUX, acá, bueno, como ya les expliqué, esperaban que se les pasara el bloqueo ciático popliteo el día siguiente,
y luego los aleatorizaban a 5 grupos. Uno era dosis alta de esta nueva droga, que consistía en 100 miligramos de carga, después 50 miligramos cada 12 horas. La dosis media, que los cargaban con 60 y después seguían el tratamiento con 30 cada 12. Dosis baja, que era 20 miligramos de carga, seguido de 10 miligramos cada 12 horas por estas 48 horas. El cuarto grupo era el tratamiento como estándar, que es la hidroxicodona con el acetaminofén. Y el quinto grupo, placebo. ¿Ya? Hicieron una aleatorización estratificada. Bueno, como ya les dije, los cargaron oralmente. Todos los participantes recibieron el mismo número de pastillas, el double dummy, digamos, para que el investigador no se diera cuenta como, este está recibiendo 5 pastillas, entonces este es el paciente del estudio. La aleatorización de la abdominoplastía fue 1:1:1:1 en el grupo, como ya les dije, dosis alta, dosis media, hidroxicodona o placebo. Y en la bunionectomía eran 5 grupos y randomizaron 2 a dosis alta, 2 a dosis media, 1 a dosis baja, 2 a hidroxicodona y 2 a placebo. ¿Ya? No sé por qué habrán hecho este modelo distinto. Luego hicieron 19 mediciones, que las primeras 2 horas fue cada 30 minutos, ¿ya? 0,5, 1, 1,52. Después fueron cada 1 hora, lo fueron espaciando hasta las 6 horas, luego midieron a las 8 horas y después siguieron cada 4 horas hasta completar las 48 horas. ¿Ya? Se les permitió rescate de ibuprofeno y se alentó a los participantes a esperar al menos 90 minutos después de consumir la droga del estudio para la medicación de rescate. O sea, se les dijo, ya, si ustedes tienen dolor, tómense la droga y si no se les pasa los 90 minutos ya se pueden tomar el rescate. El NPRS fue medido inmediatamente después de la medicación de rescate. Los investigadores se les enseñó a proporcionar información neutral para evitar sesgos. Y también educaron a los pacientes de cómo usar las escalas de dolor, o sea, les dijeron cuál era dolor moderado, cuál era dolor severo, etc. ¿Cuál fue el endpoint primario, el objetivo primario? Fue esta variable que es la SPID48. Esto es la suma ponderada en el tiempo de la diferencia en la intensidad de dolor en comparación con el placebo. Que eso, bueno, viene de la diferencia en la intensidad del dolor en cada tiempo comparado con el basal. Y el SPID48 era multiplicando esto por un factor de ponderación, que era el tiempo transcurrido desde la observación previa. Entonces, aquí muestran un poco cómo es esto. Entonces, el SPID es la sumatoria del tiempo de I hasta X, donde el PID, que es el Pain Intensity en RPS basal, menos el Pain Intensity a la hora I. ¿Ya? Entonces, calcularon el SPID48 es, por ejemplo, 0,5, fue medido a la hora 0,5, por la diferencia del dolor que tenían ahí, después 0,5 por el tiempo 1, 0,5 por el tiempo que fue medido a la 1,5, y así. Ese era el factor de ponderación, el tiempo que había pasado el paciente con ese dolor. No sé si me explico. O sea, el SPID del tiempo 4 tenía más ponderación que el SPID que era de 30 minutos. Y como objetivos secundarios midieron el SPID24 y también pacientes que tuvieron reducción del dolor en un 30%, en un 50% y en un 70%, un porcentaje de pacientes que tuvieron reducción del dolor. También hubo un comité para la adjudicación de eventos adversos independiente del estudio. En cuanto al análisis estadístico, ellos propusieron un modelo ANCOVA, que es una variación de la ANOVA. Este es un análisis de covarianza, en la cual también hacen una regresión lineal. Usaron un poder de 90%, un alfa de 0,05,
análisis de 2 colas, y para calcular el tamaño muestral utilizaron la varianza, una varianza calculada de ensayos clínicos controlados en abdominoplastía y en bunionectomía, pero para otras drogas, digamos. Y según eso sacaron el tamaño muestral, ¿ya? Bueno, el SPID48 es la variable dependiente, el tratamiento es el efecto fijo, y las covariables fueron el sitio del ensayo, o sea, en qué lugar de Estados Unidos estaban haciendo esto. El puntaje basal también del NRPS era otra de las covariables. Y el análisis lo hicieron por la diferencia de mínimos cuadrados del SPID48 entre la droga en estudio, BX548, y el placebo. No analizaron entre la droga de estudio de distintas dosis, o entre, por ejemplo, hidroxicodona y placebo, porque no estaba dentro de los objetivos del estudio, ¿ya? Y esta es una parte que me pareció muy interesante, la imputación de datos, que siempre, digamos, es un tema, cómo imputar los datos, que los imputamos con el promedio, los dejamos en blanco, o qué hacemos con eso. Entonces, para el NPRS, imputaron, o sea, ya, los pacientes que tomaron el rescate de ibuprofeno, como no iba a ser válida esta medición porque estaba el efecto de otra droga metida en el estudio, hicieron que las 6 horas siguientes a la toma del ibuprofeno les pusieron el NPRS que tenían antes. No sé si me explico. O sea, ya me duele 6, tomé el ibuprofeno y me bajó el dolor a 4 con el ibuprofeno. Sin embargo, para los efectos del estudio, tomaron ese NPRS de 6 por hasta el siguiente control, digamos, que correspondía en el tiempo de un nuevo NPRS. O sea, la ponderación que le dieron al SPID fue por el tiempo anterior, ¿ya? Cuando tuvieron missing data, usaron la última observación. Cuando eran missing data intermitentes, fueron imputados por interpolación lineal, o sea, trazaron una línea y vieron cuál era el valor que se aproximaba a las últimas, o sea, las mediciones contiguas. Y después hicieron un análisis post-hoc con imputación múltiple, que no lo especifican mucho, eso en realidad se supone que dio más o menos igual. En cuanto a los resultados, la abdominoplastía reclutaron 303 participantes, cual el 81,5% completó el periodo de tratamiento. Eran 98% de mujeres, solamente habían 5 hombres en este estudio. El NPRS basal era de 7.2 a 7,4, más o menos. En la bunionectomía reclutaron 274 participantes, de los cuales el 90% completó el periodo de tratamiento, el 85% fueron mujeres, porque sabemos que esta patología es mucho más frecuente en mujeres. Cuando es en hombres generalmente es más grave. De los que completaron tratamiento en el estudio de abdominoplastía, aquí vemos 90% del grupo con dosis alta, o sea, esto es separado por grupos, ¿ya? De la dosis moderada el 87%, de hidroxicodona el 72%, y del placebo solamente el 75%, 58% del N total. Y de los que discontinuaron el tratamiento, 19, que era el 24% de ese grupo, del placebo, 18 lo discontinuaron porque, por falta de eficacia. Decían que no les hacía efecto en el manejo del dolor, ¿ya? Y en cambio en bunionectomía vemos que en el grupo de hidroxicodona con paracetamol, bueno, el 88% completó, pero aquí de 7 pacientes que discontinuaron el tratamiento, el 11,7%, 6 lo discontinuaron por falta de eficacia. No sé cómo interpretar esto. ¿Será que quizás la hidroxicodona no es buena para el dolor óseo? Bueno, en realidad no lo discuten mucho en el paper.
En cuanto a los datos imputados, y esto es súper interesante, imputaron en dosis altas de la droga en estudio un 6,18% de los datos. Y en el placebo, 17% de los datos del endpoint primario. En bunionectomía de dosis alta, aquí fue mucho más baja la imputación, 2,83%. Y bueno, esto también es el tipo de imputación que usaron. ¿Ya? En este gráfico vemos primero abdominoplastía, el promedio del NPRS en la variable I, y en el X vemos el tiempo transcurrido. La línea gris es el placebo y la línea azul, celeste, es la droga en estudio, pero solamente aquí grafican la dosis alta de la droga en estudio, no la dosis media o dosis baja. O sea, no, aquí no había dosis baja en bunionectomía, ¿ya? Y tienen una diferencia. O sea, yo acá en realidad mi interpretación clínica es que no es mucha la diferencia. O sea, de un NPRS de 7 le baja a 6. O sea, es como pobre el efecto, ¿no? Bueno, esto es una gráfica del apéndice suplementario que muestra también los promedios con la desviación estándar. Y en bunionectomía lo mismo, o sea, el tiempo transcurrido. En la esquina superior derecha está amplificado la primera parte que no se entiende bien, digamos. Y también tiene diferencia entre el placebo y la dosis alta, que ambas van bajando a medida que pasan las horas para llegar a 48 horas. Ya, el endpoint primario, el SPID 48. En el ensayo de abdominoplastía, los mínimos cuadrados, bueno, de 110,5 más menos 10. La diferencia entre el placebo 37,8 más menos 14,5. Y el 95% de intervalo de confianza de 9,2 a 66,4. Bueno, a mí no, en realidad no me queda claro qué hicieron aquí, porque estimaron en relación a los residuos, pero yo fui a ver el suplemento y no hay ningún análisis de residuos, al análisis gráfico de residuos, no hay ningún test de normalidad, no hay ninguna, no demuestra nunca la bondad de ajuste del modelo, si es que realmente calzaba la regresión lineal, si cumplía los supuestos. Entonces, la verdad es que no me quedó claro. Y en la bunionectomía también, análisis de mínimos cuadrados. También muestran los endpoints secundarios, que era el SPID 24, pacientes con reducción del dolor de 30, 50 y 70%. No lo analizan mucho más. Y de los eventos adversos, se clasificaron en leves, moderados, severos. Y curiosamente, los pacientes con placebo tenían más náuseas a veces que en el estudio de abdominoplastía, tuvieron más náuseas los que usaban placebo que los que usaban la droga en estudio, o incluso hidroxicodona. Los efectos más comunes fueron náuseas, dolor de cabeza, constipación, mareos y vómitos. Y ahora la discusión. Y como Michelle Bachelet, yo me enteré por la prensa, la verdad es que yo ya había elegido el estudio, y el lunes me enteré que esta droga, aquí vemos a Fred de Scooby-Doo, y va a destapar al malévolo, a BX548, y el culpable es Journavx. Esta droga en realidad ya salió. Estamos viendo en este paper el estudio de fase 2, pero esta droga ya está en fase 4.
Y bueno, si ustedes leen el LUN, se podrían haber enterado ya que el Jurnavsk es simplemente espectacular. Fue incluso declarada el año pasado la droga del año. Y yo me enteré por la prensa. El 30 de enero de este año ya se aprobó por la FDA y está disponible en Estados Unidos para su uso. ¿Ya? Ya. Ahora sí la discusión. Em, Pucha, creo que el estudio está bien hecho en cuanto a la aleatorización de grupos. Definieron bien el tamaño muestral, se preocuparon de ver las varianzas de los estudios anteriores, pero no me queda bien claro que realmente el SPID 48, que es el endpoint primario, sea tan efectivo. O sea, sí, es estadísticamente significativo. El dato no lo puse textual, pero la diferencia entre el BX548 y placebo fue 19,6, que con un intervalo de confianza de 6,5 a 32,7 en el estudio de abdominoplastia y de 13,7 con intervalo de confianza de 1,8 a 29,1 en el estudio de ALUX. ¿Ya? Pero este estudio, o sea, ¿qué es estadísticamente significativo si asumimos que estuviera bien hecha esa parte? Porque como yo les digo, no muestran ningún análisis de residuo, no muestran la bondad de ajuste del modelo. ¿Es clínicamente significativo? Da como un poco de decepción, o sea, no quiero ir a revisar los estudios del paracetamol, porque quizá uno se encuentra con una tremenda decepción. Uno cree que estos analgésicos le van a quitar el dolor a los pacientes y la verdad es que les baja el NPRS de 7 a 6. Es, es como pobre, ¿o no? Y esta droga vale aproximadamente $15,5 cada pastilla, o sea, el tratamiento para unos 5 días es aproximadamente $170. Igual es caro. Eh, Encuentro que es fascinante el mecanismo de acción y todo el estudio electrofisiológico que hay detrás de esta droga. Y creo que podría ser prometedor también para dolor crónico. A lo mejor para dolor agudo no es tanto. Gracias. Entonces ahora abro el micrófono para la discusión. No se peleen. Oye, Jime, ¿Sí? ahí se escucha, ¿cierto? Muchas Sí. gracias por la presentación. Oye, mientras aparecen preguntas, un breve comentario con respecto a contraindicaciones o si hay alguna consideración con el uso de la droga. Que eso es el siguiente capítulo, pero eh, lo dicen por el jugo de pomelo, por eso, Por que, ejemplo, que esto bueno, alteraría en realidad en el citocromo, no era el P450, pero alguno de los citocromos hepáticos, el metabolismo de la droga y no se puede dar con jugo de pomelo. Contraindicaciones, arritmias, puede ser, porque esto al ser un inhibidor de que es bien selectivo del punto 8, igual podría tener algún efecto, a lo mejor, en aumento de concentración, en bloquear los canales de sodio, ¿ya? Y aumentar las arritmias. Déjenla en el suelo. Aquí, muchas gracias. ¿Se pasó? Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les parece esta droga? O sea, ¿ustedes creen
¿Qué es lo que estábamos esperando? ¿Qué es la solución a la crisis de opioides? ¿Y me podéis dejar de compartir la pantalla o vais a presentar algo más? Eh, no voy a presentar nada más, salvo que quieran revisar algunas tablas. Ah, ya, ya. Sí, es que como que eso. Gracias. Chuta, o sea, un comentario a tu pregunta. Yo creo que es difícil que una droga única vaya a solucionar la crisis de opioides, porque es como atribuir a que la crisis de opioides, la única razón que tiene es por la existencia o el uso o mal uso de los opioides, lo que estrictamente no es cierto. Es una confluencia de un montón de factores que finalmente redundan en el problema que en este minuto tienen los norteamericanos, digamos. Pero yo creo que desde el punto de vista de la, de los mecanismos de acción, claramente, o sea, si recordamos que la última droga, así como de esta línea que salió, es la Ropi y la Leo-UPI, que esencialmente son esteroisómeros de la bupiacaína, esencialmente. Y eso fue hace bastante tiempo atrás. No teníamos un desarrollo de estas características o con esta potencial desde hace por lo menos 50 años, digamos. Igual es bien notorio, porque había sido una línea de desarrollo que había estado un poquito como abandonada, que es el desarrollo de, no sé si llamarlo anestésicos locales, pero sí de drogas que inhiben los canales de sodio voltaje dependiente, ¿ya? Así que en ese sentido yo creo que es un aporte. Yo, más que hacer el análisis de la droga, yo lo que me gustaría es más bien entender cuál es, porque tú lo dijiste, este acá es el estudio fase 2 de la larga historia que tuvo esta droga antes de salir al mercado. Y la pregunta es si metodológicamente el paper que estamos leyendo avala o no digamos, las conclusiones a las cuales están llegando. Igual acá es como cuando ya te cuentan el final de la película, porque esencialmente sabéis que la droga la probaron y ya está, la lanzaron al mercado, pero básicamente la pregunta es si el estudio tiene o no tiene validez interna y externa como para sustentar las afirmaciones que hace y sobre las cuales se construye todo el estudio en distintas fases como para el desarrollo de una droga a partir de una molécula promisoria. Esa para mí es la pregunta más relevante, más que qué va a pasar con esta droga. Bueno, yo no tengo la respuesta a eso, la verdad. Me llama la atención que este estudio tiene un alto porcentaje de imputación de datos, lo cual obviamente esto va a afectar el análisis estadístico. No sé si alguien puede opinar si esto es lo normal, que haya hasta un 20% de datos imputados, porque si las diferencias son tan estrechas de un punto de NPRS y con los datos imputados, entonces ¿es válido realmente? No lo sé. ¿Es válido digamos, la variable, el outcome que ocuparon, el SPID 48? ¿Es válido ocupar eso? ¿Por qué están transformando una variable que es nominal a una variable continua y están ocupando también el ANCOVA, que requiere que la variable sea no discreta? O sea, las covariables pueden ser nominales o discretas, pero la variable respuesta no, creo. Parece que el doctor Pedemonte quiere opinar. Por favor, Cristóbal. Hola, Jimena. Respecto a la imputación, en general, claro, la imputación es un procedimiento que se hace que básicamente lo que busca es completar datos faltantes, ¿cierto? Y tú lo mismo me lo mencionaste en tu presentación, que hay distintas alternativas. Dejar todo en blanco, poner todo el promedio o la mediana y llenar todo eso con eso. Las cosas más modernas que se hacen son esta imputación múltiple que mencionaste tú, que básicamente utiliza la distribución de los datos previos que se sacaron para llenar esos espacios vacíos con
con valores que pudiesen ser más representativos de la muestra, básicamente. Entonces, como que si, no sé, tenéis pensado hacer un estudio de 100 personas, pero lograste 80, o de 100 datos y lograste 80, ocupan esos 80 datos para, con distintos métodos, que probablemente el más conocido, una cosa como de Machine Learning que se llama K-Nearest Neighbors, tratan de generar estos datos como para mantener la representación de los datos. Ahora, en general, si uno tiene un valor bajo 5%, como que nadie lo discute mucho. Sobre, yo creo que ya es medio extraño, y 20 suena bastante. Claro, es una cosa que hay, definitivamente molesta un poco el estudio. Yo creo que hay que darle una segunda pensada. Ahora, también me sumo un poco a lo que decía Fernando, que igual detrás de esto hay una gran presión por parte del cuerpo médico de Estados Unidos, básicamente, de que aparezcan drogas como analgésicos. Ellos tienen una crisis tremenda del tema de los opioides actualmente, y yo creo que están ávidos de que aparezcan estudios de este tipo, alternativas, porque no saben mucho cómo seguir avanzando con esto. Y hay múltiples incentivos de parte de la FDA y incentivos económicos también. O sea, esto mismo, no sé, esto es una droga analgésica que cuesta 180, 170 lucas por 5 días, dijiste tú, carísimo. Entonces, claramente hay deseo de que esto salga. Eso. Muchas gracias, Cristóbal. Un comentario con respecto a la imputación de los datos. Normalmente esas técnicas son súper conservadoras, entonces castigan a los resultados finalmente. Entonces, en la imputación, que finalmente tengáis diferencia, bueno, habla bien del estudio porque ha sido castigado con todas estas técnicas. Así que yo no lo veía con ojos tan sospechosos de esa cuestión. Pero al mismo tiempo, Laca habla un poquito de la desprolijidad un poco del estudio, ¿cachai? O sea, hay cosas que uno no puede manejar mucho, pero si perdís datos porque no lograste lo que tú querías, y pues se te escaparon los pacientes, renunciaron, porque tú no sabes si esa imputación es porque simplemente el gallo le dio o tuvo efectos adversos, ¿cachai? No tenéis cómo saber eso atrás. No, yo no quiero usar más la droga, no quiero participar más, quiero salirme porque, no sé, pues me dio mucha náusea o tuve un problema. Entonces, a pesar de que lo que tú mencionas es relativamente cierto, lo que hay detrás es difícil de adivinar un poco o de sacar a una conclusión clara. No sabéis por qué no están esos datos. Sí, yo ahí suscribo lo que dice Cristóbal, porque esencialmente aquí no tenemos que perder de vista que estamos hablando de estudios de fase más temprana, o sea, este no es un estudio fase 3, como de una droga que está comparándose contra el estándar, digamos, el standard of care, sino que en una fase más precoz, digamos. Y uno lo que espera en fases tempranas es que el nivel de control, porque el riesgo es mayor, o sea, tú esencialmente estás recién conociendo o sea, para que me entiendan bien, esta cuestión es una etapa en la cual tú lo que tenías una molécula provisoria que estás queriendo convertir en una droga, en un fármaco. Pero eso todavía no es un proceso automático, no es. Entonces, las dosis no te quedan claras, los efectos adversos no te quedan claros, potencialmente el número de sujetos que han sido expuestos a la droga es bajo y por lo tanto la ocurrencia de eventos adversos que sean menos frecuentes es muy posible que ocurran en estas etapas. Y por lo tanto, todo lo que está mencionando Cristóbal es súper relevante porque básicamente estáis perdiendo información, lo estáis perdiendo en etapas tempranas en donde el riesgo es muchísimo más alto, ¿ya? Entonces, eso para mí es una nota de alerta que me pueden decir, oye, mira, el trabajo está publicado en el New England, ergo debe ser bueno, pero yo creo que aquí, evidentemente, hay una suerte de balance entre la necesidad que tiene en este minuto digamos, la salud americana y en tratar de generar alternativas a los opioides, y todo el tiempo que se ha invertido en esta cuestión por tratar de sacarlo, ¿ya? Para mí y el tema de la imputabilidad de los datos por los missing data, que es un tema mayor,
me da un poquito un poco de desconfianza. El otro punto relevante es, y tú lo mencionaste, Jimena, ¿cuál es digamos, la relevancia clínica de los resultados que tú tenés? Porque cuando tú utilizáis de repente indicadores como el SPLIT 48, el tema es si realmente eso se traduce tiene una traducción clínica que sea relevante para nosotros, para los que vamos a estar utilizándolo en la clínica habitual. Y eso a mí no me queda tan claro, porque sobre todo en dolor hay harto énfasis en lo que es una diferencia clínicamente relevante, y aquí como que se tiende a perder un poco más en un indicador que me parece que es demasiado abstracto. Y finalmente el último punto es el de la validez externa, porque estamos preocupados del jugo de pomelo en el caso de la efectividad o el riesgo de las reacciones adversas, pero perdemos de vista el hecho que la selección del modelo que utilizaron está completamente sesgado al sexo femenino, y es bien notorio pensando en que este tipo de cuestiones muchas veces, sobre todo en una droga nueva, no sabéis si desde el punto de vista farmacológico, digamos, va a ser el comportamiento similar en ambos sexos. Entonces, ahí yo habría hecho un esfuerzo un poquito mayor de tratar de tener una representatividad un poquito más homogénea, pensando que después vaya a probar la droga y no vaya a poner así como, mira, esto fue demostrado más fehacientemente en género o sexo femenino que en masculino. Esos puntos yo creo que no invalidan el estudio, pero de alguna manera levantan ciertas notas de alerta, a mí por lo menos. Eso. Ya. Así que gracias por la presentación. Bueno, parece que sería todo entonces. Va a haber que ir a revisar el estudio de fase 3 y las nuevas publicaciones de esta droga, pero de todas maneras es interesante cómo hicieron el estudio, los grupos. Eh, es difícil hacer estudios clínicos. Y bueno, y también está auspiciado por la farmacéutica, entonces hay conflictos de intereses ahí. Gracias a todos por conectarse, entonces yo creo que vamos a dar por finalizada la reunión. Adiós.